Los impactos del proyecto. El mismo mapita que veíamos antes. Estamos a las puertas del Parque Natural Posés Maladeta. De hecho, Castanesa debería estar dentro del parque. En la propuesta inicial estaba dentro, pero, porque si uno ve el mapa hace así y hace ¡pop! Un diente, y eso es Castanesa, ese diente. Estaba dentro, pero el gobierno lo sacó de la propuesta técnica precisamente para poder hacer la ampliación. Está al lado del LIC, lugar de interés comunitario, zona de cierta importancia por Europa, del río Isábena, y por el LIC del río Ésera, o sea, está en medio de toda una serie de zonas de la máxima protección. Tiene algunas afecciones ambientales reconocidas por la propia Declaración de Impacto Ambiental de hace 10 años sobre el río Isábena, posibles sobre el río Ésera y posibles también sobre el Parque Natural Posets Maladeta. Tiene diferentes figuras de especies y paisajes recogidas en Directiva Hábitat Europea, que también tendrá afecciones. Hay oso, por ejemplo, hay urogallo, hay toda una serie de especies que están estrictamente protegidas y que les va a provocar afecciones, o bien directas o bien indirectas. Y es una zona con arroyos de alta montaña, en la cuenca del río Valiera, con muy poquito caudal. De hecho, parte de esos caudales están protegidos mediante humedales. Y aquí, aparte ya de las afecciones directas, si no hay nieve, la piensan hacer mediante inhibición artificial. Hacer inhibición artificial requiere unas cantidades ingentes de agua, que literalmente, fijaros, ese arroyito que hay ahí, llevándose toda el agua que hay en esos arroyos de montaña, no tienen suficiente para la inhibición que necesitan. De hecho, en el proyecto no dicen de dónde van a captar el agua. Es una de las grandes cuestiones, entre otras cosas, porque cogiendo toda el agua que hay en el valle, dejando seco los arroyos de Basibé y dejando seco el río Valiera, no tienen suficiente agua para la inhibición. Con lo cual, es una de las grandes cuestiones que deberán de resolver. Y por eso ya os digo que empezamos ya a aparecer. Esto, por ejemplo, ya es uno de los arroyos de Basibé. Ya lo han entubado para poder pasar por encima una pista. Esas imágenes que veíamos antes en Espelunciecha ya empiezan a parecerse muchísimo a las imágenes que empezamos a ver en Castanesa. Esto es el ibón de Basibé. Todo lo del fondo es el circo glaciar de Basibé. Los ibones, bueno, no sé si para si acaso hay algún despistado, llamamos ibón en el Pirineo cuando los hielos glaciares se retiran, la cubeta de sobreexcavación que se llama la erosión que hacía el glaciar en su parte como circo, con los restos de agua se llena de agua y forma lagos de montaña, que aquí en Aragón le llamamos ibones. Pues este es el ibón de Basibé, que está en el centro del circo glaciar de Basibé. Veis por ahí, por el fondo, caballos salvajes, manadas de caballos, de vacas que usan el ibón para pastar, porque es una zona que sigue estando todavía llena de ganado. Ahí no sé si se ve bien en la fotico. Todos esos punticos, sigue siendo un valle eminentemente ganadero. De hecho, la mayoría, que luego contaremos también, son comunales de los ganaderos de la zona, pero poco a poco, evidentemente, ya pues las vacas, el ganado, empieza a ser ya expulsado por las máquinas para convertir esto pues en otra cosa. Tiene también yacimientos arqueológicos. Durante 2.000, 3.000 años ha sido zona ganadera y hay abundantes refugios de pastores, pequeños corrales, apriscos. Hay toda una serie de yacimientos arqueológicos por la zona que están relativamente catalogados y que pues algunos de ellos también desaparecerán. Esta es una de las primeras foticos, de las primeras máquinas que aparecían en Collado Basibé para empezar ya a entrar hacia Castanesa, porque lo primero que tenían que hacer es hacer un acceso, puesto que es una zona virgen, una zona sin ningún tipo de accesibilidad. Empezaron a construir las primeras pistas y poco a poco pues se fueron haciendo paso por la montaña. Empezaron ya, esto es en la pared del circo glaciar, a dinamitar roca, a hacer ya sus cimientos. Se ven por ahí por el fondo las pistas y aquí se empieza a vislumbrar eso que ahí queda a la mano derecha, es el ibón de Basibé, y ya veis cómo el ibón de Basibé empieza a ser rodeado
y ya todas esas cicatrices que veis en los pastos empiezan a ser ya las pistas o bien de accesos o bien lo que serán las futuras pistas de esquí, donde van, como esto que tenéis en primer plano, donde van pilonas, donde van edificios, donde va poco a poco toda la infraestructura que necesitan y que acaba al final en sus urbanizaciones, porque la idea es volver a hacer un plan urbanístico, idea recogida en su auditoría de Aramón, o sea, que decir, no se lo inventa nada, no se inventa nadie nada, sino en esa auditoría lo que plantean es una nueva urbanización, que es lo que le da sentido a todo esto. Aquí más abajo casi no se ve, allá al fondo está una cosa bastante icónica en el valle, que es la roca de Troc. Estamos hablando de una pradera toda verde, y en medio de esa pradera toda verde hay un montículo que destaca mucho, es la roca de Troc, que es un auténtico icono en el valle. Pues eso es la roca de Troc. Ahí a mano derecha se ve un trocito de roca, prácticamente la han dinamitado toda, se la han cargado toda. Ahí es desde donde arranca el actual remonte que están haciendo en esa roca de Troc, que para Masinri es una de las zonas que os decía privadas. No sé si habréis visto, si no, buscáis en Google Alicia Castanesa. Esto era propiedad de una familia de ganaderos del valle que se oponían a ser expropiados. Se oponían a ser expropiados porque casi todo esto son zonas privadas, o bien de una familia o bien de comunales de ganaderos, y muchos de ellos se oponían a todo esto. Para evitar esto, declaran el proyecto de interés general, y gracias a eso tenemos aquí una ley bastante peculiar aquí en Aragón, que sí que permite expropiar a un particular para dárselo a otro particular, algo que la Constitución española prohíbe. A ti te pueden expropiar si es para algo público, para hacer una carretera, para hacer un hospital, para eso sí, pero expropiarme a mí para dárselo a un vecino, eso la Constitución lo prohíbe. Pero aquí tenemos una ley aragonesa bastante chula que dice que si te lo declaro de interés general puedo hacer eso. Y entonces es lo que están haciendo, le están expropiando a los vecinos de Castanesa para darle sus terrenos a una empresa privada que es Aramón e Ibercaja. Esta roca de Troc era de una de esas familias, como os digo, y hay un vídeo donde Alicia, que es la propietaria, lo explica muy bien, de que, vamos, de cómo Aramón la estuvo extorsionando, le estuvo haciendo una serie de cuestiones mafiosas, y de hecho están ahora en el proceso de expropiación, está en los tribunales, y sin que los tribunales todavía hayan decidido si es o no legal que entren ahí las máquinas, pues ya lo veis, han entrado las máquinas. Y hay un juez que está decidiendo si esas máquinas pueden o no pueden entrar ahí. Dentro de 2 o 3 años decidirá lo que sea el juez, pero si decide que no podían entrar ahí las máquinas, un poquito tarde. Va a llegar ya. Hay mucha contestación social, eso tanto fuera del valle, de gente que le parece que esto es una barbaridad, que no se puede hacer esto con nuestras montañas, como dentro del propio valle, cada vez mayor dentro del valle. Al principio es una comunidad pequeña, había miedo, había amenazas, había promesas, pero poco a poco la gente está empezando a cansarse, y ahora ya la contestación social es bastante importante. Para que os hagáis una idea, han impuesto el juicio que os decía antes, lo han puesto 40 familias de Castanesa. Si os digo, son 200 habitantes, prácticamente la mitad de la población ha puesto un juicio contra la empresa Aramón porque les están arrebatando sus tierras. Juicio que está. O sea, el juez está pendiente de decidir si es o no legal lo que allí se está haciendo. Y ya se está haciendo. En su día hubo un concierto, en el año 2010, 2011 creo recordar, porque claro, estos juicios cuestan muchísimo dinero. Se hizo un concierto con Amaral, con Violadores del Verso, con diversos grupos que actuaron gratis para sacar pasta, que es con la que se consiguió pagar a los abogados, y ese juicio que os digo que se ganó en su día se sufragó gracias a esto, con toda una serie de cuestiones. Viabilidad. Luego, si queréis, comentado más cositas, como tiene muchas aristas, voy así soltando en plan metralleta y luego comentamos si queréis. Teóricamente, Aramón lo vende que esto tiene como objetivo, o tenía, ya no se sabe muy bien, apoyar a los habitantes del valle.
Esto lo hace Ibercaja y lo hace Aramón, no porque yo quiera especular ni sacar dinero, sino por esa pobre gente, que de algo tendrán que vivir, que esto de vivir de las vacas es de tontos. Y ese es su objetivo, con el que se lanzan y el que todavía, cada vez menos. Es difícil decir que lo haces por alguien cuando le estás quitando las tierras y cuando te lleva a juicio porque no se quiere ir. Ahora ya empiezan a no poder decirlo tanto, pero oficialmente ese era su gran objetivo. Hay estudios que dicen que por cada 20 nuevas casas se asienta un habitante, lo cual quiere decir que para conseguir asentar una familia de 3 habitantes necesitamos construir una urbanización de 60 edificios, con lo cual como herramienta para luchar contra la despoblación es bastante lamentable. Y la tasa de ocupación de las nuevas urbanizaciones es de 17 días al año, con lo cual son urbanizaciones fantasma, como cualquiera que se pase, por ejemplo, por la urbanización de Formigal puede ver que no hay, de hecho, ni siquiera no hay ni tiendas ni nada, son urbanizaciones fantasma que están vacías prácticamente todo el año. Se han destinado cientos de millones de euros para un valle de 200 habitantes. Hombre, pues si lo haces por ellos, les podrías dar el dinero directamente a ellos. Que si a alguien le das 1 millón de euros, casi seguro que algo se le ocurre para seguir viviendo en su valle. Que no tiene que venir a Aramón a hacerlo por ellos. Entonces, y ya evidentemente lo que os digo, cuando ya se les está expropiando, muchos de ellos son ganaderos. Si me quitas los pastos, no tengo dónde pastar, pues evidentemente ya no tengo nada. Y de hecho la población desde que ha entrado Aramón está bajando en el valle porque a muchos o bien los han echado porque ya no tienen pastos o bien la gente harta, asqueada, asustada, se están yendo del valle. De hecho, incluso había un estudio socioeconómico de Montanui. Montanui se llama Castanesa, incluso hay un núcleo de población que es castanesa, pero son 14 pequeños núcleos y pertenecen al término municipal de Montanui. Pues un estudio socioeconómico de Montanui del 2002, de hecho, desaconsejaba expresamente la construcción de una estación de esquí. Decía que lo que había que hacer era potenciar la ganadería. En esos momentos se hace el ganado se vende en Cataluña, que va al matadero de Cataluña y allí se transforma, pues lo que comentaba era de hacer un pequeño matadero en la zona y alguna pequeña industria de transformación alimentaria, que además eso traía también mujeres y demás, que ya sabéis que en zonas de alta montaña sí que el tema de hay mucho hombre, pero está muy desequilibrada la cosa y sí que faltan mujeres, pues además eso lo traía, entonces planteaba una serie de cuestiones y de hecho desaconsejaba una estación de esquí, porque se está planteando el tema de un paisaje de calidad, o bien para la carne, o bien para un turismo de calidad. Si le meto urbanizaciones, hierro y hormigón, todo eso me lo cargo, con lo cual es que incluso hasta lo desaconsejaba. Este estudio, por supuesto, fue y además por unas inversiones para hacer ese pequeño matadero, esas pequeñas industrias que os digo, que son prácticamente una 10ª parte de lo que se ha metido en Aramón, con lo cual, pero este estudio fue metido en un cajón y del estudio ya no se supo absolutamente nada. Llegamos a otra de las grandes cuestiones, y la nieve. En el año 2010 se hace un estudio de impacto ambiental, que incluso el propio Colegio de Biólogos dice que eso ni es un estudio de impacto ambiental ni es nada, con pésimos estudios de flora, de fauna, pero llama muchísimo la atención que siendo una estación de esquí no tiene un estudio de inhibición. No dice si allí hay o no hay nieve, ni dice nada del cambio climático. Estamos hablando en el año 2009, entonces si os acordáis, uno aquí sois muy jovencicos, pero los que todavía seáis un poco más eso, estaba entonces lo del primo de Rajoy, que decía que el cambio climático no existe y estas cosas, todavía se cuestionaba lo del cambio climático, cosa que hoy día sí que sería ya bastante absurdo, pero sí que tampoco dice entonces nada de qué pasará con el cambio climático. Nada, ni una línea de si hay o no hay nieve en la zona, ni una línea. A día de hoy se ha creado, 10 años después, una cosa que es el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, que es una institución científica oficial de ambas vertientes del Pirineo, tanto de la española como de la francesa. Y sí que el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático en estos momentos tiene informes de qué sucede con el manto de nieve, de qué sucede en el Pirineo, y como sí que en todo el Pirineo hay toda una serie de estaciones de esquí que claramente dependen de la nieve,
tiene también un apartado específico para qué sucede con las estaciones de esquí. El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático dice que en los últimos 40 años la nieve ha descendido muchísimo, tanto el manto de nieve, los espesores, la calidad y los números de días que hay con nieve. Estima que en los últimos 20 años se ha reducido prácticamente un mes el tiempo que las estaciones de esquí pueden estar abiertas, y estima que para el año 2030 el manto de nieve se reducirá prácticamente a la mitad y muy pocas estaciones de esquí, las actuales, van a poder mantener con nieve natural abiertas o al menos siendo rentables. Y el propio observatorio recomienda que lo actual se vaya transformando en otras cosas. En los Alpes, de hecho, se están transformando las estaciones de esquí en estaciones de montaña. Estaciones que lo que hacen es diversificar, hacer otra serie de cuestiones, utilizar lo que sí que va a quedar a pesar del cambio climático, los paisajes de montaña, toda una serie de cuestiones que hay que sí que quedan. Y evidentemente en temas de inhibición artificial, de ampliaciones, etcétera, etcétera, en los Alpes y en Centro Europa ya no se las plantean desde hace años. Lo mismo pasa en la vertiente francesa de los Pirineos. Y el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático lo que dice es eso, que tendamos a eso, a ir transformando las estaciones de esquí en estaciones de montaña, al ir ya pensando que prácticamente ninguna estación de esquí de aquí a 10, 20 años va a ser operativa. Que en vez de hacer eso, estemos metiendo ingentes cantidades de dinero en ampliar una estación de esquí, en hacer una zona nueva, en una zona sur, es una auténtica aberración. Es no leerte lo que te está diciendo el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, o no querer leértelo, claro, porque lo que decíamos antes. A ver, esto no, el esquí aquí es una mera excusa. A ellos les importa un carajo si allí se puede o no se puede esquiar, si allí hay nieve o no hay nieve. Si yo lo que quiero es o pegar el pelotazo con los terrenos de abajo, vendérselos a alguien o levantar algo y vendérselo a alguien construido. A mí qué más me da. Que haya nieve o no haya nieve, o se pueda esquiar o se pueda dejar de esquiar. Si mi negocio es otro. Aquí el tema del esquí y de la nieve, por eso ni se molestan en hacer un estudio de inhibición de si va a haber o no va a haber nieve. A mí qué más me da. Lo que quiero saber es si va a haber ladrillo, no si va a haber nieve. Por lo tanto, es que ni se molestan en hacer un estudio que hable del cambio climático y que hable de la nieve. Sacaron una notita de prensa el año pasado, de hecho, las principales organizaciones conservacionistas, y al hilo del cambio climático decían que uno de los ejemplos palmarios que había en España del absurdo del cambio climático era este de la ampliación de Castanesa. O sea, es un caso que está causando sonrojo y que no se cree fuera de Aragón que alguien pueda estar haciendo eso. A lo que se tiende esto es a Ramón Valdelinares, se enteró en el año 2020, pues ya veis, invierno, ahí no hay ni nada de nieve, y con los cañones de nieve pues he hecho un poquito de cosa blanca para que parezca que ahí se puede esquiar, pero pues eso es lo que pretenden. Esto es Collado Bassibé, la parte más alta del valle. Esto es diciembre del 2020, está casi pelado de nieve. La parte que vemos... Ahí no se ve tan bien como lo veo en la pantalla. Hay un poquito de oscuridad. La parte de la derecha vuestra es la parte umbría, pero es la parte más vertical, el paredón del circo glaciar. Entonces por ahí no pueden ir pistas. Las pistas van por lo que veis en la parte soleada, la parte izquierda del valle tal y como lo veis, es la parte soleada. Por lo tanto, por ahí poca nieve hay en ese momento, pero si nos vamos a enero del año 2020, fijaros que en la umbría queda un poquito de nieve, en la parte de allá del fondo que se ve en alguna zona de umbría también queda algo de nieve, pero todo lo que es la solana, ahí no hay absolutamente nada de nieve. Eso es enero. Pues eso, pues pondrán unos cañones de nieve, echarán un poco de cosica blanca por encima y dirán que es una pista de esquí. Pero eso requiere una cantidad de energía brutal
una cantidad de agua brutal, un gasto económico brutal, una calidad de la nieve que ningún esquiador que sepa esquiar mínimamente va a querer ir a esquiar ahí, con lo cual eso económicamente es una ruina total y absoluta, que es lo que les está pasando en los últimos años. Las estaciones de esquí son ruinas caracoleras si tengo que abrir a base de ingentes cantidades de nieve artificial y no tengo nada de nieve natural. Como les da igual que el dinero es del gobierno de Aragón, pues a mí qué demonios me importa. Pero vamos, eso es el actual Valle de Castanesa. Esto es gente de allí, del Valle, que ha subido. Acabo ya, y charramos todo lo que queráis. Si es viable, pues lo que decimos, es un proyecto que niega el cambio climático, que da por supuesto que no existe el cambio climático. De hecho, cuando Filomena, nuestro flamante presidente, salió diciendo que, hombre, que esto demuestra que el cambio climático no existe, que va a nevar siempre y que va a nevar mucho y que esto de ampliar estaciones de esquí tiene todo el sentido del mundo, que siempre se va a poder esquiar. Porque lo digan unos científicos, estos científicos que sabrán ellos. Pues bueno, vive a base de eso, de negar el cambio climático, que aquí el cambio climático no va a existir. Puede que exista en el resto del mundo, pero en Castanesa no. Que no os cuenten cuentos que en Castanesa el cambio climático no existe. Aquí va a nevar siempre mucho. Destruye el Pirineo con el doble agravante de que no solamente te destroza el paisaje que tienes, sino que cuando ya no tengas nieve, lo que podrías tener y podrías usar para vivir, que serían los pastos, que serían los paisajes de montaña, tampoco lo vas a tener. Con lo cual, dentro de 20 años no vamos a tener ni nieve ni lo que nos podría dar de vivir en vez de la nieve, que serían esos paisajes de montaña que nos habremos cargado. Y lo que os decía al principio, un paisaje glaciar, un paisaje volcánico, en 6 meses no lo recuperas. Necesitas otros 2000 años para volver a tener lo que te has cargado. Con lo cual el negocio que estamos haciendo es bonito y también desde su punto de vista patrimonial. Lo que os decía de la Roca de Troc. La Roca de Troc era un símbolo para los habitantes del valle. El perder mis símbolos, el perder lo que durante 2000 años mis antepasados han ido allí construyendo, han ido teniendo, lo que ha sido la vida del valle, eso también duele. De hecho, muchos de los que se están yendo por eso, porque están viendo que su valle está desapareciendo, lo que sus antepasados construyeron durante siglos, que está desapareciendo. Entonces, perder también esas identidades y esas cositas también duele. Y es que aún encima, toda esta historia la estamos pagando con dinero público. El dinero que debería de ir a hacer hospitales, a hacer colegios, ahora que hay tantísimos problemas en apoyo con servicios sociales a la gente que peor lo está pasando, pues no está, porque lo estamos dedicando a pagar los helicópteros, a pagar las excavadoras, a pagar todas esas cosas. Con lo cual es que encima la torta la estamos pagando entre todos y el dinero se está desapareciendo. No sé si habéis visto ahora en prensa que los fondos europeos que van a llegar, estos Next Generation, para salir de la crisis del COVID, pues que no. Que si tú lo estás pasando mal por el COVID o estás en el paro o no tienes casa, pues mala suerte, amigo. Pero ese dinero va a ir a Aramón. 50 millones de euros. 5 veces lo que han aprobado hoy para la zona catastrófica de La Palma va a ir a Aramón para que haga la ampliación de Castanesa. Con lo cual, pues oye, mira, estarás en el paro, no tendrás casa, pero por lo menos podrás ir a esquiar a Castanesa, o sea que no te quejes. Pues aún encima es eso, que lo estamos pagando con dinero público, ya os digo, o sea, porque la presidenta de Aramón es la consejera de Economía y sí que cuando se le preguntó, dijo que no, que esto no se pagaba con dinero público, que esto se pagaba con dinero de los créditos de los bancos. Claro, se le olvidó el pequeño detalle de que, hombre, si lo has avalado tú y Aramón no tiene dinero, pues igual lo acabamos pagando todos, ¿o qué? De hecho, en los presupuestos del gobierno de Aragón, cada año se detrae una parte para guardarlo de aval para cuando Aramón no pueda pagar entonces nosotros a los bancos, porque en el crédito, evidentemente, es decir, los bancos otra cosica no, pero tontos para dejar dinero no son. A Aramón, una empresa en quiebra, no le dejan dinero ni de coña. En el crédito hay una cláusula que dice que solo le dejan el dinero
si lo avala el gobierno de Aragón. Con lo cual he firmado eso, si entonces te dejo todo lo que tú quieras. Si me dice el gobierno de Aragón que me lo va a pagar, pues si no me lo pagas tú, me lo paga él, no me importa. Entonces, todo ese dinero, tarde o temprano, evidentemente, lo acabaremos pagando nosotros. Y ya eso es lo que os digo, si ya los fondos europeos y cosas de estas se dedican a esto, pues nos lo están quitando ya. Y ya por acabar, alguna fotico así un poco más agradable de revolución y eso. Esto es, por cierto, los Ibones, el Ibón de Anayet y el Pico de Anayet. Al otro lado está Canal Roya y eso, muchísimas gracias y comentamos ahora todo lo que queráis, que como esto es tan grande, se sueltan así algunas pinceladas y vamos comentando. En este año, por cierto, las obras, eso, 17, 18 no fueron demasiado rápido, fueron haciendo vías de acceso, pero en este año 21, en este verano sí, en este verano han entrado a saco con cantidades ingentes de máquinas, con helicópteros, han puesto un remonte que dicen que lo quieren inaugurar, esquiar, si no se sabe muy bien cómo se va a esquiar, pero inaugurarlo, lo inaugurarán en algún momento y eso, y para el verano que viene ya te están diciendo que quieren seguir. Quieren hacer carreteras, quieren hacer urbanizaciones, más pistas, más remontes. Y si les dan los fondos europeos, pues tendrán dinero, claro, para usarlo para eso, para seguir destrozando un poquito más pues ese rincón tan maravilloso del Pirineo con nuestro dinero. Y nada, eso. Me preguntáis ahora todo lo que queráis.